¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos nuevamente con una clase más de panorama bíblico y vamos ya con la 52 y déjenme quitarme de acá. Ahí está, ya está la primera diapositiva, ¿no? Entonces vemos que es panorama bíblico, clase 52, primera carta de los tesalonicenses. Bueno, esta... Espérenme, déjenme ponerme acá nuevamente. Ahí estoy, ya estoy. ¿De acuerdo? Y bueno, vemos como esta carta o epístola a los tesalonicenses es la epístola más antigua que se ha conservado del apóstol Pablo. Los tesalonicenses eh, indica que esta primera carta fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente junto con Silas y Timoteo. La, eh, un poquito de historia, podemos decir que la ciudad de Tesalónica estaba situada en la parte norte de la actual Grecia. Era la capital de la provincia de Macedonia. ¿Sí? Perdón. Pablo fundó la iglesia de Tesalónica en el segundo viaje misionero, después de fundar la de Filipo o Filipenses. ¿Sí? Visitó luego estas otras ciudades hasta llegar a Corinto. ¿Sí? Ese fue su recorrido. Eso lo podemos ver en Hechos 17. Ahí en ese capítulo menciona todos estos lugares a los cuales fue y realizó la obra misionera fundando muchas iglesias, la verdad. ¿Sí? Había tenido el deseo de regresar a Tesalónica, pero este, no le había sido posible. Él quería continuar su trabajo, ¿sí? Pero fue ya muy problemático para que pudiera ir y no le fue posible. Pero bueno, eh, desde Atenas envió entonces a Timoteo para que fuera en en su lugar como era su colaborador, ¿no? Pues entonces eh, lo manda para que animara a los cristianos de Tesalónica. Cuando Pablo ya estaba en Corinto, regresó Timoteo y le llevó buenas noticias, buenas nuevas acerca de la situación de la iglesia. El apóstol decidió entonces escribirles esta carta, ya que por el momento no podía visitarlos personalmente, ¿no? Ahí la carta comienza con una introducción que incluye el saludo de costumbre que él tenía, en el que Pablo menciona también a sus colaboradores Silvano y Timoteo. ¿Sí? Eso, capítulo 1 versículo 1. Perdón. Enseguida viene una acción de gracias a Dios por la vida cristiana de la comunidad de Tesalónica. ¿Sí? Y la parte central de la carta se divide en dos secciones. La primera sección es del capítulo 2.1 al 3.13. Se refiere al trabajo del apóstol Pablo en Tesalónica. Recuerda cómo les predicó el Evangelio, cómo lo aceptaron ellos. Les da a conocer el deseo que ha tenido de visitarles nuevamente y les comunica la alegría que tuvo al enterarse por Timoteo de la situación de la comunidad. Termina con una oración a Dios, esa sección. La segunda sección es del 4.1 al 5.24. Es una exhortación a poner en práctica las exigencias del Evangelio. ¿Sí? En particular se detiene para
dar una instrucción más bien sobre lo que será de aquellos cristianos que hayan muerto. O sea, esto se refiere a la muerte de por renunciar a su vida antigua, quedando sin ideales ni deseos propios, escogiendo una nueva vida para ser como Dios quiere que seamos, ¿sí? O sea, nacidos de nuevo, obviamente. Sí, me doy a entender. Y sobre la actitud que deben de tener en espera del regreso del Señor. 4, capítulo 4, del versículo 17 y 18. La carta termina con una breve despedida del 5.25 a 5.28. Así termina, ¿no? Ya me veo yo atrasado, cambiando la diapositiva. Ahí vemos, ¿no? Como que es la segunda sección, ahí está marcado, ¿sí? La exhortación a poner en práctica las exigencias del Evangelio, y la carta termina con una breve eh, despedida, digamos, eh, y vemos que en la iglesia de Tesalónica había algunos malentendidos acerca del regreso de Cristo. Pablo deseaba aclarárselos por medio de esta carta, ¿no? También le escribe como una instrucción sobre la vida santa. Pablo, a ver, permítame, ahí está. Pablo le recuerda a los tesalonicenses que la persecución que estaban sufriendo de sus propios conciudadanos, capítulo 2 del versículo 14 y 15, los judíos que rechazaron a su Mesías, o sea, creo que no me di a entender, o sea, esto que se refiere a propios ciudadanos, o sea, eran los judíos, ¿sí?, que habían rechazado al Mesías, y era la misma que ahora sufrían la misma persecución, digamos, por ella. O sea, ahí ya me dice bolas, no. A ver, me doy a explicar. Los tesalonicenses estaban siendo perseguidos por judíos que rechazaban al Mesías. Eso es lo mismo que les había pasado a los profetas del Antiguo Testamento, como para que ellos se sintieran como profetas llevando la palabra de Dios al pueblo, ¿sí? Jeremías 2:30 y Mateo 23:31. Jesús advirtió que los verdaderos profetas de Dios siempre tendrían la oposición de los impíos, ¿sí? Lucas 11:49. En Colosenses, Pablo le recuerda esa verdad, ¿no? O sea, se los vuelve a recordar. Y ahorita en esta carta vuelve a hacer lo mismo. El libro puede ser aplicado a muchas situaciones en nuestra vida, ¿no? En la vida de cada persona. Nos brinda la confianza de que como cristianos estamos más bien muertos o vivos. Cuando Cristo regrese, estaremos junto con Él. Primera Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 13 y 18. Nos asegura como cristianos. No recibimos la ira de Dios, ¿sí? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 y 9. Nos instruye sobre cómo caminar diariamente en la vida cristiana. Primero de Tesalonicenses 4 y 5. ¿Sí? Ahí vemos cómo nos está brindando toda esa enseñanza, ¿no? Que podemos día con día aplicarla a nuestra vida. O sea, ahí incluso, bueno, ahí recuerden que aquí podemos ver perfectamente el arrebatamiento, podemos ver cómo el hecho de nacer de nuevo, los cambios que pueden llegar a hacernos en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que realmente nos está diciendo la carta, que debemos de aplicar todo eso a nuestras propias vidas para que podamos ser más como Cristo, acercarnos más a Él y con eso nacer de nuevo, o sea, cambiar
nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, dando frutos, ¿sí? Y cambiando sobre todo la, eh, la forma de ser y santificarnos para ser santo como Dios es santo, ¿sí? Entonces debemos de eh, empeñarnos en ser mejores cada día, aplicar más todo lo que aprendemos de la Biblia a nuestras propias vidas. Porque si nosotros no cambiamos, vamos a querer que cambien otros. No, primero tenemos que cambiar nosotros para que los demás vean ese cambio y como ejemplo también puedan ellos ir cambiando a través de lo que nuestro ejemplo, ¿no? Recuerden que el ejemplo es lo principal, porque muchas veces lo que hacemos, ¿sí? Grita más que nuestras palabras, ¿sí? ¿De acuerdo? Debemos de ser sinceros de corazón y buscar a Dios de todo corazón. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.